Saludos desde Puerto Rico hasta Suiza. Saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, saludos. ¿Cómo estás por allá por Suiza? Yo estoy muy bien, gracias al Señor. ¿Y tú cómo estás? Pues por acá en Puerto Rico, noticias que te puedo dar es que posiblemente va a haber un paro el miércoles de 24 horas. ¿Tienes algo por allá de Suiza que esté ocurriendo? Sí, en esta semana hubo una noticia que el Papa Francisco fue hacia Irak. Wow. Entonces ya sabemos que los musulmanes estaban cerrados hacia el cristianismo, pero ahora pues ya el cristianismo se está entrando poco a poco. Muy bien. Bien, vamos entonces a comenzar, ¿verdad? La lección que se titula El deseado de todas las gentes. John, si tú no fueras cristiano, si tú no supieras nada de Biblia, ni tus conocimientos, y yo te digo, John, para ti, ¿qué es el deseado de toda la gente? ¿Qué tú me dirías? Pues el deseado de toda la gente, como una persona mundana, sería, wow, oro, plata, riquezas terrenales, gloria personal. Así que vemos que el escritor de la lección escogió, ¿verdad? Este título. Pero ahora te pregunto, John, ahora tú como cristiano y la sabiduría que tienes, ¿verdad? En las cosas del Señor, ¿qué para ti es el deseo de toda la gente? El deseado de toda la gente es nuestro Señor Jesucristo. Como cristiano, Él es el deseado que nosotros siempre esperamos. Bien, vamos entonces al versículo de memoria, ¿verdad? ¿Nos lo puedes leer, John? Claro que sí. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 63 y dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Wow, John, y cuando tú escuchas ese versículo, ¿qué tú entiendes por ese versículo? Pues que las naciones andarán en la luz de Cristo y los reyes al resplandor de su nacimiento. Lo vemos también como tú me dijiste, también de los reyes magos. Sí, vemos, ¿verdad? Que sí, esa luz que habla ahí en ese momento, es que la luz de Cristo va a resurgir, ¿verdad? Y todos los reyes van a ver ese resplandor, pero también habla del nacimiento de Cristo Jesús. Habla que los reyes van a seguir, ¿verdad? Ese resplandor. Y si vemos en la parte de los reyes magos, ¿verdad? Ellos seguían una luz. Esa luz era, ¿verdad? La luz que los guiaba hacia el Mesías, ¿verdad? Hacia el nacimiento. Pero también se está refiriendo, ¿verdad? A esa luz que cada uno de nosotros debe de reflejar, ¿verdad? Porque la luz es Cristo hacia otras personas para que vean, ¿verdad? Los caminos del Señor y puedan venir a Él. Bien, John, y dice en el capítulo 59 al 61 de Isaías, nos habla de las tendencias humanas al pecado y sus consecuencias. También nos habla de la tendencia divina al perdón y del plan de salvación. Igualmente nos presenta el llamamiento universal, el arrepentimiento tanto por parte de su pueblo y las consecuencias del pueblo, ¿verdad? De rechazar a Jesús. Vamos a leer, ¿verdad, John? Los puntos más importantes que vamos a tocar en este repaso, a ver si nos los puedes leer. Claro que sí. Los puntos más importantes de este repaso serían la salvación personal, la naturaleza del pecado, el ofrecimiento del perdón, la obra de los redimidos, el año de la buena voluntad y también el día de la venganza. Bien, John, como estaba leyendo ahí, ¿verdad? Es importante darnos cuenta de que nosotros mismos no podemos decir salvo, siempre salvo. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Hay muchas personas, ¿verdad? Que creen que por sus propios méritos se van a salvar, pero sabemos que es por gracia. La gracia es un regalo de Dios. Cristo es nuestra única esperanza, Cristo es nuestra única salvación. Él te promete que te va a salvar, pero
tú tienes que aceptarlo porque Cristo es un caballero, Cristo no obliga a nadie. Así que es importante darnos cuenta de eso, de que Dios nos salva por su sacrificio y que nosotros pues lo debemos de aceptar. Esa es la manera de poder salvarnos. John, ¿algún comentario? Claro que sí. Cuando nosotros dejamos de caminar por nuestros propios caminos y dejamos los pensamientos inicuos de nuestro corazón y verdaderamente nosotros comenzamos a obedecer, entonces por medio de la obediencia vamos a encontrar esa fe necesaria para poder ser salvo por gracia en Cristo Jesús. Bien, vamos entonces a la parte del domingo. Los efectos del pecado. En Isaías 58:3, el pueblo le preguntó a Dios, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y nos diste y no nos diste por entendido? Aquí el pueblo le está echando la culpa a Dios de que Dios no los está escuchando por todas las cosas que ellos están haciendo y Dios como que no los escucha. Pero entonces, ¿qué pasa? El título del domingo dice los efectos del pecado. El pecado tiene sus efectos. Y qué pasa? Lamentablemente, el pecado es el que ha dividido a la humanidad de Dios. John, ¿puedes comentarnos algo ahí? Claro que sí. Como tú mismo acabas de decir, el pecado hace separación entre el hombre y Dios. Nosotros no podemos venir y estando en pecado, viviendo una vida totalmente impía, estar buscando a Dios, pidiéndole a Dios, ayunándole a Dios y pidiéndole cosas al Señor. Él no nos va a escuchar porque estamos cometiendo algo malo por el cual Él no nos va a escuchar. Y mis queridos amigos, sabemos que desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Eso separó al ser humano del hombre. Y una característica que tiene el pecado es que rápido tiene miedo. La persona le da miedo porque sabe que está pecando y cuando está ante la presencia de Dios siente ese temor. Por eso cuando Adán y Eva, que ellos todos los días hablaban cara a cara con Dios, cuando pecaron, rápidamente ellos se escondieron y Dios preguntó dónde está. Dios sabía dónde estaba, pero quería que el mismo hombre respondiera. Ahora, y ellos trataron de esconderse, taparse, ¿verdad? Con hojas de higuera, porque se sintieron desnudos, se sintieron sucios, ¿verdad? Por su pecado. Y eso es una característica del pecador, que se esconde. Por eso cuando usted a veces le habla a una persona de las cosas del Señor, algunas personas se esconden, trata de evitarlo, no me hables de esto, porque eso es una característica del pecado, que le da miedo hablar, ¿verdad? De eso. Yo voy a contarte algo, John. Una vez yo estaba en una obra misionera y estábamos llevando, estábamos predicando y estábamos llevando pues las cosas casa por casa. Y una vez fui a una casa con dos jóvenes y había un pasillo que había una puerta de cristal y cuando yo llamé, que dije buenos días, salió un señor y cuando nos vio, él pensó que nosotros no lo estábamos viendo. Pero él cogió, se bajó poquito a poco, se quedó agachado y empezó a gatear hacia el cuarto, compensando que nosotros no lo habíamos visto. Y se escondió y se quedó allí. Y él pensó pues, nadie lo vio. Pero entonces ahí yo me quedé pensando, mira, nosotros queremos llevar la buena nueva de salvación. Y él escuchó nada más que hizo, se escondió. Así que vemos que Cristo siempre le ha brindado la mano desde el principio al hombre. Pero lamentablemente ese puente que había de la tierra al cielo se rompió. Entonces, gracias a Cristo Jesús, cuando Cristo vino a la tierra, volvió ese enlace, ese puente de la tierra y el cielo, pues entonces volvió de nuevo para que nosotros podamos tener, ¿verdad? Esa relación con Dios. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente el pecado lamentablemente es el que lacera esa relación con Dios. Si tú te mantienes en pecado es bien difícil, porque Dios ama al pecador, pero odia el pecado. John, algún otro comentario? Sí, lo que tú acabas de decir también es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que coger
Y si queremos que nuestra voz sea escuchada, si queremos que Dios nos abra y nos escuche, entonces nosotros tenemos que dejar de pecar. Nosotros tenemos que buscar una vida consagrada al Señor, consagrarnos más, hacer la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros encomendamos nuestras vidas al Señor, cuando le oremos, Él nos va a escuchar. Mientras no hagamos eso, Él no nos va a escuchar. Y importante también, John, el enemigo, y mi querido amigo, escucha esto, el enemigo te pone en la mente, tú eres un hombre pecador, tú no sirves, tú has pecado de una manera tal que tú nunca te vas a salvar. Y él quiere que tú te metas eso en la cabeza. Pero yo te digo, tú ve a Cristo Jesús como está, como tú estás, y Cristo va a hacer el cambio. Porque hay mucha gente, John, que dice, yo cuando deje de hacer esto, deje de fumar, deje de beber, deje de hacer muchas cosas, iniquidades, cosas malas que hace, muchos pecados que hace, pues entonces yo voy a Cristo Jesús. Mire, no. Si tú estás pensando de esa manera, nunca vas a ir. ¿Por qué? Porque el enemigo te mete en la mente de que tú eres tan pecador que si vas a la iglesia, pues se va a caer la iglesia. Pero no, mi querido hermano, ve a Cristo como tú estás de sucio, de pecador. Cristo lo que vino fue a buscar pecadores, ¿verdad? Que sea Él el que trabaje en tu vida, poco a poco, que sea el que te dé dirección, ese proceso en tu vida, que vayas sacando todas esas cosas hasta que tú vayas a decidir, ¿verdad? Muchas cosas en tu vida para que entonces pueda venir a trabajar en los caminos del Señor. Así que Dios te va a dar la fuerza. Importante. Bueno, John, léenos esa porción del Espíritu de Profecía que tienes ahí. ¿Sí? En Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 161, dice lo siguiente: no prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Amén, amén. Qué lindo esa porción que John acaba de leer. Bien, vamos entonces a la del lunes. ¿Quién es perdonado? Wow. En Isaías 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Vemos, ¿verdad?, que en este capítulo 59 habla de pues, todo el pecado, todas las consecuencias, todo eso, pero también afortunadamente habla de la esperanza, habla de la redención. Y ahí aquí en este día, ¿verdad?, dice el ofrecimiento del perdón. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. John, ¿en qué se basa eso que yo acabo de leer en ese versículo? Pues, y vendrá el Redentor a Sión, vendrá el Redentor a Jerusalén, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová que Él los redimirá, Él los perdonará, pero tenemos que volvernos a Él, tenemos que buscarlo a Él. No podemos hacerlo viviendo una vida impíamente. Si lo hacemos de todo corazón, Él nos va a perdonar de nuestros pecados. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios se basa en que nosotros, ese plan de redención, pues Él viene, si va a ser el plan de redención con nosotros, porque nosotros hicimos iniquidad, hicimos pecado, ¿verdad? Cometemos pecado. Así que es importante darnos cuenta que Dios no vino a buscar aquí gente perfecta, Dios vino a buscar gente pecadora. Y entonces, habla aquí en la lección, ¿verdad? Dice, si la base es dejar la iniquidad, es decir, dejar de pecar, tengo un grave problema, pues no hay quien haga lo bueno. Sí, dice la palabra, bueno, no hay ni uno. Pero ¿qué pasa? Dios, gracias a Dios que abogado tenemos, ¿verdad? Jesucristo el justo, y Él conoce nuestro corazón, y Él sabe, ¿verdad?, nuestra vida, conoce nuestras luchas. Dice, si la base es aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios, estamos en buen camino. Así que
El perdón, John, es gratis. O sea, uno no tiene que hacer nada. Simplemente aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Una vez tú vas a Cristo, comienzas a rendir frutos, ¿verdad? Y comienzas a dejar muchas cosas y ese proceso que Dios va a hacer en tu vida. ¿Qué significa volverse de la iniquidad? Por supuesto, para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento y deseo de abandonar el pecado. Eso es importante. La fe por la que somos salvos se manifiesta por nuestras obras. Así que es importante darnos cuenta que la Biblia dice, por sus frutos, ¿qué dice John? Los conoceréis. Así que es importante darnos cuenta de que dice que la fe y la obra tienen que ir juntas, pero ¿qué pasa? Es importante darnos cuenta que no por obras es que yo me voy a salvar. Sí, eso es parte de la vida de un cristiano, hacer obra. Pero si fuera por obra, pues la gente que tuviera dinero, ¿verdad? Pagaría grandes sumas de dinero y ya se salvaría sin hacer nada. Le doy a las beneficencias, a la viuda, a los niños huérfanos, a todo eso, a las cárceles, y ya pues compré mi salvación. Pero eso no funciona así. Cristo murió por todos y la salvación, el único que la puede dar es Él por medio de su sangre preciosa. John, léenos esa próxima porción del Espíritu de Profecía. Claro que sí. Dice, la gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. Así que vemos, ¿verdad? Que donde está la fe, si verdaderamente hay fe, John, van a aparecer que las obras, ¿verdad? Así Bien, es. vamos entonces al martes, llamado universal. Wow. ¿De qué habla Isaías 61 y 2? ¿Qué principios ves que obra allí? ¿Qué se manifiesta en toda la Biblia? ¿Y qué esperanza ofrece? John, ¿nos puede contestar alguna de esas preguntas? Bueno, estamos viendo más o menos aquí ese llamado universal que Cristo le hace al mundo, pero para eso él primero quería preparar una nación para que esa nación fuera santa primeramente y llevara luz a las demás naciones. El pueblo de Israel era un pueblo escogido para dar salvación y esperanza a los demás, a las demás naciones, y tenía que servir como ejemplo. Muy bien, John. Y nos habla también, ¿verdad? Que desde los antediluvianos, Noé era un pregonero, ¿verdad? De luz también, porque él le daba luz a las personas que estaban en ese tiempo para que entraran en el arca, ¿verdad? Para que se salvaran. Estuvo predicando 120 años. También el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Incluía la bendición y esa luz a qué? A todas las naciones. Y cuando Cristo pues vino aquí a la tierra, ¿verdad? Que designó a la iglesia que llevase el evangelio, pues tenía que hacer hasta lo último de qué? De la tierra. Pero una cosa importante que hay que recalcar, ese era el plan que el pueblo, como tú dijiste, llevara, ¿verdad? El evangelio. Pero dice que a los suyos vino y los Y suyos lo suyo, no lo conocieron ni lo recibieron, ¿verdad? Y exactamente. entonces, ¿qué pasó? Entonces, Dios, Cristo Jesús, le dio entonces ese plan de llevar las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? A los gentiles, nosotros los gentiles. ¿Y qué pasa? Por eso nosotros llevamos el Evangelio. Pero se supone que si hubiera sido como se había planificado, que el pueblo de Dios siguiera los mandatos de Dios, se supone que en cada iglesia hubiera un judío llevando la palabra de Dios. Pero como eso no se cumplió porque el pueblo de Dios rechazó al Mesías, todavía está esperando el Mesías, ¿verdad? El pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías, lo rechazó, pues entonces se nos dio la oportunidad a nosotros de llevar el Evangelio. Dice, a todos los que acepten la redención de Dios, Él le hace la promesa.
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te dará por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:19. John, ahorita estábamos comentando, ¿verdad? Tras las cámaras, de que eso va a ocurrir en el futuro en un lugar. ¿Tú no puedes decir? Claro, el resplandor de Cristo es el que va a alumbrar la Nueva Jerusalén. Cuando estemos ahí en la Nueva Jerusalén, que estemos viviendo durante toda la eternidad, ahí no habrá sol. El resplandor de Cristo será la luz del día. Así que vemos, mi querido amigo, importante, ¿verdad? El sol, eh, pues cuando alumbra, refleja la luna. Y la luna que tiene esa luz, ella no alumbra por luz propia. Eso es un reflejo del sol. Así que nosotros somos también igual. Esa luz que nosotros tenemos no es propia. Esa luz viene de Cristo Jesús, que está en nuestro corazón, ¿verdad? Entra a nuestro corazón y esa presencia de Dios hace brillar. Y cuando te miran a ti, dicen, wow, ese es un cristiano. ¿Por qué? Porque esa luz que brilla en ti es la luz de Jesús. Bien, John, léenos la próxima porción del Espíritu de Profecía. Es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. Alabémoslo por el resplandor de su presencia. Llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcámosla en nuestras palabras. Entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. Wow, ¿verdad? Qué privilegio, ¿verdad? Tener esa presencia de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Que Dios permita eso. Así que es importante, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Vamos al miércoles, John. El año de la buena voluntad. Wow. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Isaías 61:1. John, ¿dónde se cumplió, verdad, esa profecía? Vamos a ver, John. Ahorita me lo habías dicho, dímelo otra vez para que los amigos lo escuchen. La buena voluntad, cuando Cristo viene al tabernáculo, o sea, la sinagoga, y él predica lo que estaba escrito en Isaías, ¿no? Y él habla de que él había venido a darle buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a publicar a los presos apertura en la cárcel, a consolar a todos los enlutados, dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuando él lee toda esta porción, él se sienta. Sí, él se sienta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Le faltó leer una parte, le faltó leer una parte. Y los que estaban allí querían entonces, ellos se quedaron sorprendidos porque él dijo, y esto si hoy se han cumplido sobre mí. Y ellos dijeron, mira, este está blasfemando. ¿Y qué fue lo que le pasó, John? Cuando Cristo dijo eso en el templo, ¿qué le pasó? Bueno, cuando él se sienta y ellos se quedan mirándolo a él, dice que todos los ojos se quedaron puestos en él. Entonces él habla y dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Ahí fue cuando ellos rabiosamente lo sacan del templo y lo llevan hacia un despeñadero para arrojarlo y matarlo. Pero como no era el tiempo todavía de él ser sacrificado, él todavía tenía que cumplir más tiempo de su misión, entonces él desapareció de la vista de todos. Y vemos que por eso Judas, una de las cosas que miró en Jesús, él dijo, wow, este multiplica la comida, este resucita los muertos y este cuando van a amenazarlo de muerte, él se desaparece. Y por eso Judas hizo cálculo
Y cuando le dieron las monedas, ¿verdad? Él dijo, bueno, yo lo vendo y como él siempre se escapa, pues mira, en esta se va a escapar también y yo me voy a ganar mi dinerito. Pero esta vez no, esta vez era el momento y Cristo tenía que morir. Bien, vamos entonces, John, a leer otra porción del Espíritu de Profecía. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 162, dice así: andad humildemente con Dios y pedidle que os muestre claramente la senda del deber cuando hable a sus representantes y le pida que sean obreros juntamente con él. Estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las escrituras en la sinagoga de Nazaret. Así que el llamamiento de Cristo es, esto que yo estoy leyendo aquí, se está cumpliendo en mí porque yo le di vista a los ciegos, yo pues visité en la cárcel, todas esas cosas las hizo Cristo, pero nos está haciendo el llamamiento a nosotros como cristianos de hacer lo mismo de esa obra que Él estaba haciendo. Así que nuestro deber como cristianos es hacer esa misma obra, que ayudar, ¿verdad?, al desvalido y todas esas cosas. Dios nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo. Bien, vamos entonces a la última parte, a la parte del jueves, el día de venganza del Dios nuestro. Y John, lo que estábamos leyendo ahorita, los judíos querían que Jesús terminara de leer, pero la parte que quería que leyera es la parte de venganza. Dice, en medio de todas las buenas noticias, porque el Mesías, según se muestra en Isaías 61, proclama la venganza de Dios. Dice, al proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Sí, él leyó todo eso, pero cuando llegó esa parte que tenía que leer el día de la venganza, no la leyó. Entonces, esa era la parte que le gustaba a ellos, de la venganza, porque ellos querían que en ese mismo momento los libraran, ¿verdad? De las personas que el oprobio que estaban haciendo sobre ellos. En Nazaret, Jesús detuvo la lectura de Isaías junto antes de hablar del día de venganza. ¿Por qué lo hizo, John? ¿Por qué? ¿Nos puedes decir? Claro que sí, porque ahí mismo, en ese mismo momento, todavía no había llegado el tiempo. El tiempo era de seguir sanando a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de curar a los leprosos. Esa era la buena voluntad. Eso era lo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Cuando él le habla a los discípulos más adelante, él le explica a los discípulos que el día de la venganza vendría en un futuro más adelante. Hay un día señalado para el día de la venganza, pero no era el momento. Los judíos pensaban, como tú acabas de decir ahorita, que el día de la venganza es cuando el Mesías iba a libertarlos del yugo romano. Eso era lo que ellos querían escuchar, pero no era así. Así que vemos, ¿verdad? Que él está explicando que en ese momento es el momento de la obra de Dios. Todo tiene su momento, ¿verdad? En las cosas del Señor. Después viene el juicio, la justicia, que es lo que está haciendo ahora. Dios está juzgando a cada uno de nosotros. Pero también en el futuro va a venir el día grande de Jehová, el día de la venganza. Pero en ese día no debemos de pensar, en ese día esa venganza se la tenemos que dejar, John, a Dios. Dice, la venganza es mía, dice el Señor. Así que esa parte le toca a Dios, pero es importante que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Que ese día va a llegar, pero todo, ¿verdad? En su momento y cuando toque. Bien, John, vamos entonces a leer esta parte aquí que dice, ¿por qué llegará el día que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará justicia? Y lo hará con completa equidad, de modo que toda rodilla se doblará reconociendo la justicia divina. Así que todo el que ha hecho iniquidad, todo el que ha hecho cosas malas, le va a responder algún día a Cristo Jesús en el juicio, ¿verdad? Así que, y va a tener que doblar rodillas y va a tener que reconocer la justicia divina. Bien, John,
Vamos Hay una entonces. cosa Ajá. interesante, Edwin, perdona que te interrumpa. Lo que tú estás acabando de decir da mucha influencia, porque justo cuando Satanás y todos los malos estén rodeados, la Santa Nueva Jerusalén a punto de ser atacada, dice que todos, hasta el mismo Satanás, se va a arrodillar delante de Cristo y va a decir: tu justicia es santa, tu justicia es pura, tu justicia es justa. Él mismo lo va a reconocer, pero será tarde porque ellos serán consumidos con fuego y azufre. Pero de que todos se arrodillarán y lo reconocerán, va a suceder así mismo. Bien, John, léenos para concluir, ¿verdad? La última porción del espíritu de profecía. Entonces el espíritu de profecía dice: ¿podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? Claro que no. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Bien, vemos que Dios conoce, ¿verdad? El corazón de cada uno de nosotros, pero Dios siempre nos está dando la oportunidad de salvación a todos. La salvación es para todos. Es inmerecida, ¿verdad? Pero es para todos. ¿Y qué pasa? Llega el momento que Dios, por medio del Espíritu Santo, te sigue llamando y tú sigues en tu rebelión, haciendo iniquidad, haciendo pecado y tu rebelión. Y va a llegar el momento que Dios dice, hasta aquí llegué. A lo igual que pasó con Judas. Todo el tiempo él estuvo tratando de salvar a Judas, pero llegó un momento dado que hasta ahí llegó Jesús. Así que no es justo, ¿verdad? Que tú siempre estés acostumbrado al pecado y a esas iniquidades y a esas rebeliones y de momento pues vayas al cielo. Allí mismo dice que va a ser un acto de misericordia y de justicia, pues excluirlos de eso porque no vas a estar allí, no te vas a sentir bien, porque allí, como tú dijiste, John, va a haber santidad, cántico, y hay gente que no le gusta nada de eso, siempre ha vivido toda su vida en rebelión. Por eso es importante desde aquí, desde la tierra, pedirle, ¿verdad?, al Señor que nos ayude a cambiar, a parecernos más a Jesús, a tener el carácter de Jesús, como dice la palabra, ¿verdad? Haced como yo hago, dice Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros desde ahora, de este momento, comencemos a caminar en los pasos de Jesús, nos vayamos acostumbrando a ese amor, a darnos cuenta, ¿verdad?, de esa misericordia, de hacer esa obra con los hermanos, con los afligidos. Y entonces nos vamos a dar cuenta que verdaderamente vamos a anhelar estar en el cielo y que Cristo venga. Bien, John, las últimas palabras que nos vamos ya. Sí, siempre hay un dicho que dice: es más fácil salvarse que perderse. Y eso yo lo vengo escuchando desde que yo era un niño. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser eso? Pero es la verdad, porque es tan fácil obedecer a la palabra de Dios, ser humilde de corazón, buscar lo bueno, andar como Dios quiere que andemos. Una vez que nosotros caminemos con Cristo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú andas en Cristo, tú vas a poder vencer todas las tentaciones de Satanás y vas a poder ser salvo por la gracia en Cristo Jesús. No hay por qué despreciar una salvación tan grande. Nosotros tenemos ese derecho porque Cristo la pagó con su preciosa sangre. Pero si nosotros
cogemos nuestros corazones y queremos practicar el pecado y seguirlo practicando y seguirlo practicando, no vamos a poder alcanzar el reino de los cielos, queridos familiares y amigos que están escuchando. Bien, queridos amigos, vamos a anunciar nuestras redes sociales donde nos pueden buscar delvalle.e en Facebook y en nuestro nuevo canal en YouTube. John, ¿tus redes? Mis nuevas redes son Noticiero Morales. Así que, mis queridos amigos, esta es, ¿verdad? Una lección más desde Puerto Rico hasta Suiza. Y John, De Suiza hasta Puerto Rico. Hay que nadar mucho, ¿ah? nos veremos hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós. Adiós, John.